Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de una historia que ha dejado a todos los seguidores de Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan completamente sorprendidos, una confesión inesperada de una amiga cercana a Esla, quien aseguró que todos pensaban que la actriz había destruido una carta muy especial. Sin embargo, la verdad parece ser mucho más profunda de lo que nadie imaginaba. Todo comenzó cuando, durante una entrevista con una revista de entretenimiento, una amiga íntima de Esla rompió el silencio sobre un tema que llevaba años guardado en secreto. Creíamos que ella había roto esa carta, que la había tirado al fuego aquella noche, confesó entre suspiros. Según su versión, aquella carta habría sido escrita por Halil durante los meses más intensos de su relación, una carta que nunca llegó a entregarse, pero que contenía palabras que podían cambiarlo todo. La noticia corrió como la pólvora entre los fans. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y mensajes de apoyo hacia ambos. Muchos recordaron los momentos en los que Esla y Halil compartían miradas cómplices durante las grabaciones de su serie. Otros, en cambio, se preguntaron si esa carta era la razón por la que Esla parecía más distante en los últimos tiempos. Halil siempre fue muy reservado, pero cuando escribía, lo hacía con el corazón, dijo una fuente cercana al actor. Según esta amiga, la carta no solo hablaba de amor, sino también de arrepentimiento y esperanza. En uno de los fragmentos, Halil habría escrito: si alguna vez lees esto, sabrás que no fue el orgullo lo que me alejó, sino el miedo de perderte para siempre. Palabras que, según la confidente, marcaron profundamente a Esla. Ella la leyó una sola vez, lloró toda la noche, y al día siguiente pensé que la había roto. Pero ahora entiendo que la guardó. La guardó porque no quería olvidar lo que sintió, dijo su amiga. El hallazgo de la carta habría ocurrido hace pocas semanas, cuando Esla, en medio de una mudanza, encontró una caja con objetos del pasado. Dentro, el papel amarillento con la letra de Halil. Fue como si el tiempo se detuviera, contó la fuente. Ella se quedó mirándola durante minutos, sin decir una palabra. Luego, simplemente dijo: algunas cosas no se rompen, se esconden donde el corazón pueda seguir viéndolas. Estas palabras, según quienes la conocen, reflejan perfectamente el estado emocional de la actriz en este momento. Aunque ha mantenido una actitud serena en público, varios aseguran que la carta reabrió heridas que nunca llegaron a cerrarse. Esla no busca volver atrás, pero tampoco puede negar que Halil fue una parte importante de su historia, reveló la amiga, quien pidió permanecer en el anonimato. En medio de toda esta conmoción, Halil también fue visto en un evento reciente, donde evitó hablar con la prensa. Sin embargo, una cámara lo captó diciendo en voz baja a un compañero: algunas palabras llegan tarde, pero igual encuentran su destino. La frase bastó para desatar nuevas especulaciones sobre si él también había sabido del hallazgo. La historia continuó con un giro inesperado que nadie había previsto. Días después de que la noticia de la carta saliera a la luz, una publicación anónima comenzó a circular en las redes sociales con una imagen borrosa, una hoja escrita a mano, parcialmente visible. Con una frase que muchos atribuyeron directamente a Halil. No importa cuánto tiempo pase, si cierras los ojos, aún me encontrarás allí, se leía en letras inclinadas. Los fans se dividieron entre quienes creían en la autenticidad del mensaje y quienes pensaban que era solo una coincidencia. Pero lo cierto es que el impacto fue inmediato. Esla, por su parte, no hizo ninguna declaración pública. Sin embargo, durante un evento promocional, su mirada parecía perdida por momentos,
y cuando un periodista le preguntó sobre los recuerdos, ella respondió con una sonrisa leve pero significativa. Algunas cosas no se superan, solo se aprenden a mirar de otro modo. Sus palabras bastaron para que sus seguidores interpretaran que se refería a Halil. En cuestión de horas, las redes se inundaron con montajes, videos y frases que recordaban los mejores momentos de la pareja en pantalla. Una persona del entorno de Halil afirmó que el actor también había sentido el peso de ese reencuentro simbólico. Él no esperaba que esa carta volviera a aparecer. Pensaba que su silencio la había protegido del dolor, pero ahora entiende que las palabras también pueden sanar, comentó. Según esta fuente, Halil habría pasado los últimos días revisando antiguos cuadernos, quizás buscando aquel impulso creativo que solo encontraba cuando ella era su inspiración. No sé si volverán a hablar, pero lo que compartieron está más vivo que nunca, añadió. Los seguidores más fieles comenzaron a organizar campañas bajo el hashtag #SlayHalilDestino, pidiendo una reunión, aunque fuera profesional. Algunos incluso escribieron mensajes como el amor no siempre termina, a veces solo se transforma. La intensidad del público obligó a varios medios a retomar la historia, y en cuestión de horas se convirtió en uno de los temas más comentados de Turquía. Una anécdota adicional avivó el fuego. Según un testigo, Halil habría sido visto en un café en Üsküdar, leyendo un pequeño cuaderno con una expresión melancólica. Al notar que alguien lo observaba, cerró el libro y dijo con una sonrisa casi imperceptible, algunas promesas no necesitan ser cumplidas para seguir siendo reales. Esa frase fue replicada miles de veces en redes, considerada por muchos como una indirecta a Esla. Mientras tanto, amigos cercanos aseguran que Esla se encuentra en un proceso de introspección. Está enfocada en sus nuevos proyectos, pero no puede evitar recordar. La carta no solo era un mensaje de amor, sino también una parte de su crecimiento personal, explicó la fuente. Ella dijo una vez, no todo lo que se rompe desaparece, hay cosas que, aunque dolidas, siguen latiendo. Esa frase define exactamente cómo vive este momento. A pesar del misterio, lo que queda claro es que ambos han marcado profundamente la vida del otro. Halil, con su silencio lleno de significado, y Esla, con su capacidad de transformar el dolor en arte, parecen seguir conectados de una forma que trasciende las palabras. Los fans, por su parte, siguen soñando con la posibilidad de verlos nuevamente juntos, al menos frente a las cámaras, porque como escribió un seguidor en un comentario viral, hay amores que no terminan. Solo esperan su próximo capítulo. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Esla hizo bien en guardar esa carta, o debería haberla dejado en el pasado? Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir descubriendo los secretos más profundos del mundo de las estrellas turcas.